Hola, una vez más con todos vosotros y vosotras, y esta vez es para enseñaros las últimas compras y algunas que ya tenía atrasada, puesto que los últimos vídeos fueron todos de fotografías. Y vamos a empezar rapidito, no os asustéis que no es mucho, ¿vale? A ver. En primer lugar, el lisoqueratina de 3M. A ver, deciros, sí que es verdad que alisa, deja el pelo precioso, yo hoy no lo traigo. Entre lavados a mí no me hace nada, vale, que tengo mucho pelo, como podéis ver, y lo tengo rizo, y después con el tinte telita. Pero no obstante, entre lavados yo no noto nada. Vale, como recomendaba aquí, usar como complemento entre lavados el 3M de lisoqueratina, el grande, es que lo tengo en el baño, traje el cartón solo, pues lo compré. Os quiero decir que quien tenga el pelo graso, que ni se lo ocurra, porque lo deja pelmazado, hay que echar muy poquillo y aclarar bien la mascarilla, sobre todo a mí, y eso que lo tengo liso. El resultado en conjunto, bueno, pues no me quejo, esté bien, solo que entre lavados a mí no me funciona, y ya digo, usando muy poquillo, sí, deja un pelo opaco, pero como te pases un poquillo, lo deja pelmazado y como sucio. Vale, vamos a empezar por las compras de hoy. Empezaron las rebajas, me parece que ayer. Yo tenía entendido que el día 6 tanto dan. De rebajas, no mucho. Fui a Zara, y en Zara lo único que compré fue esta falda. Es larga, es como seda, no es seda, sedada, con una abertura, lleva un forro hasta, digamos, la mitad de la pantorrilla, bolsillos laterales y con un lazo para apretar. Me gustó, ya le tenía echado el ojo, obviamente me queda larguísima y le tengo que subir, como toda la ropa, porque soy muy pequeña, mido 1,61, 1,62 por ahí. Vale, otra de las cosas que compré en las rebajas hoy, que estoy grabando este vídeo según llegué, fue en Stradivarius, este Niki, que me encantó. Es liso, un poquillo más largo por atrás que por adelante. Y es una tela como de camisa. A ver, el precio de Niki era de 17,95 y valió 9,99, 10. Esto es de Stradivarius, aún no me lo probé. Y otra de las cosas fue un pantalón de chándal que me encantan porque son cómodos, valen para vestir, según los pongas, para todo. Es el típico que salió en invierno, ahora en azul marino con la tela de verano. Lleva bolsillos laterales, por atrás lleva simulando también bolsillos, y con las cuerdas. Y el precio del pantalón eran 12,95 y valió 9,99, o sea que muy rebajado tampoco. Vale, esto fue las compras de hoy.
Días atrás compré otro estilo de ese, en gris. De estos ya tengo tres, solo que no quedaban tallas. Y esta es una L30, pero bueno, bastante holgada. Y este es de Lectis, no me acuerdo el precio, sé que fuera barato y era el único que quedaba, por eso lo cogí. Viene siendo el mismo estilo, con los bolsillos. La pega que le pongo es que trae los cordones, pero no se aprieta y me queda un poquillo flojo. Vale, otra de las cosas que compré días atrás, la perdí. No sé si os la enseñé, pero me parece que no. Fue esta falda en Zara, es de la zona de Trafalú, es larga, con una abertura. Le tuve que subir un trozo, también aproveché para dejárselo, porque así pesa más, porque es como de punto para que no marque tanto y pese. Es una falda que le estoy dando un trote bárbaro, me encanta. Vale, otra de las cosas, esto último no fue en las rebajas, fue esta camisa en Lectis que me encantó. Es de encaje. A ver si la podéis ver bien ahora. Y la espalda es gasa, cruzada y va abierta. Así para que la veáis. ¿Con qué pongo esta camisa? Con el corpiño blanco. Al ser pequeñilla, por atrás tiro de él y me tapa bastante, y con la falda a rayas, un corpiño normal blanco. El precio de esta camisa o fueron 10 o 12 euros. Y el de todo, el de la camisa, pudo ser 4 euros. La falda sí que no me acuerdo, me parece que 12,95. Esto pasa por no editar los vídeos en su momento. Y eso que apunto las cosas aquí. Vale. Ahora vienen unos cuantos regalos y me olvidé de uno muy chulo que os lo enseño. Mi pareja, como no, este bolso que me traía lo. Me creo que no os lo enseñé, lo visteis, pero fueron en las fotos. Este es de Stradivarius. El precio sí que no lo sé porque me lo regaló. Trae la correa larga, abrocha con imanes y por adentro es así. Trae un bolsillo con cremallera y otros dos para poner, dos o uno para poner como un móvil o no sé. Me encanta el color, os quiero decir que le estoy dando un trote de caray. Y como no, casi todos los sábados caen bolsos, pues cayó otro, pero este puedo decir que por mi cumpleaños, que es el día 6. Este es Mango Toast. Es blanco, nuclear, precioso. Este fue el sábado, lo escogí yo. Con que lo escogiera él tanto da porque ya sabe mis gustos. Vale. Trae aquí para abrochar, abrocha también con imán y trae un bolsillo solo con cremallera. Cuando le saqué el plástico, ahora sí. Vale, es
de gran capacidad y os puedo decir que me encantan. Bueno, los bolsos o tienen que ser muy feos o me gustan casi todos. Son mi debilidad. Y lleva otro bolsillo aquí que también abrocha con imán. Ajá. Este podemos decir que fue con algo más que me espera, que ya lo sé porque está escondido por el piso, solo que no doy con él por mi cumpleaños. El bolso, a ver, ay Dios, que pierdo todo. A ver, ¿qué os enseño? El reloj, que es de flamenco. De silicona. Y una funda, vamos a ver, ya sé que es una funda para un móvil, solo que me cegué y la tengo chan para las tarjetas y para todo. Los papelorios, tarjetas, carné y todo. Unos días antes había comprado yo otra más económica. Esta la compré yo, que es la que usaba. Como digo, esta valió 5 euros, 4,95 creo recordar, y es la que usaba. A razón de que uso mucho bolso pequeño. Entonces las carteras las tengo grandes y una azul que compré, me creo que en Stradivarius, me cerraba mal, y las otras son grandes y me sentía incómoda porque me ocupaban casi todo. Entonces se me ocurrió ir a Bimba y Lola y coger un monedero simplemente. Ya que hoy me trilla, los billetes no quieren salir, ya me tienen miedo. ¡Ay, Dios! Es corriente de todo, ya está bastante sobada. Y esta valió, pues no sé lo que vale. Cuando venía en su correspondiente. Y al ir, claro, no coger solo una cosa. Aquí andan los... Esta funda pertenece... Ay, Dios. Ay, pierdo todo. Pues no... al llavero de Bimba y Lola. Y aquí tiene también, como dice mi pareja, un caballo. No, un perro. Vale, esto fue lo que compré en Bimba y Lola, el llavero y la cartera, pero fue días anteriores. La fundita esta para que la uso, porque las de tarjeta, las fundas para meter vuelven a ser rellenitas, entonces las quiero flacas. Con esta diadema, la diadema creo que recordar que fue de 1,95. Sí. Muy chuli. Porque yo en la cabeza siempre tengo que traer algo, si no es gafas de sol es diadema, porque si no cojo y me recojo el pelo y acabo antes. No quiero... Me gusta ver el pelo en la demás gente delante de la cara, pero en mí de verdad que no. Bueno, chicas,
Yo me parece que las compras acabaron porque era el bolso, la ropa, yo os enseñé todo. En el bolso no traigo más para enseñaros. Ah, después compré 2 revistas, la Glamour que traía una bolsa fea. Ah, os enseño ahora. Perdonad por la ausencia. La vaquita que me trajo mi sobrina. Mira qué teto. Esta es de Asturias, porque fue a Asturias unos días de vacaciones y fue la que me trajo de regalo. Esta, y os iba a enseñar la bolsa de Glamour. Esta fue la que escogí. Unas cachoasas, no me gusta, lo siento. Y cogí otra revista que traía... tengo más que enseñaros, pero hasta aquí este vídeo, sin nada más que deciros. Espero que os guste mucho y ponerme más en serio. Hasta la próxima. Muchos besos y si queréis dejar algún comentario podéis hacerlo.